siempre está presente como una diminuta mancha, un lunar que después se vuelve universo, sangre o metal. Pues hasta aquí yo creo que mi participación va a ser muy breve, pero como lo vamos a hacer a manera de diálogo, aquí vamos a estar teniendo nuestras participaciones. Voy a ceder el micrófono. Sí, bueno, buenas tardes. Realmente, como ya comentó Laura Fernández, nosotros estamos así muy alegres. Una, porque contamos con José Luis Zárate como ahora uno de nuestros autores, que hemos hecho la ciencia ficción real, es decir, hemos convertido un libro con texto que rebosa cualquier barrera de tiempo, ¿no? No voy a hacer grandes presentaciones, la idea es conversar con Zárate. Yo creo que vamos a romper el formalismo, ¿no? Si alguien en la conversación que vamos a tener desea participar en ese momento porque hay algo que le interese, vamos a hacerlo. José Luis se tiene que ir hoy otra vez para Puebla, llegó esta mañana, imagínense, entonces hay que exprimirlo de cualquier manera. Entonces vamos a empezar con las preguntas y nos dejamos en la cháchara, ¿verdad? Bueno, una de las cosas, rapidito, es que José Luis ha explotado con mucha maestría lo que es la minificción, ¿verdad? En este caso el texto breve, a veces 2 líneas, a veces una línea. Y la pregunta que va a salir, ¿qué tanto tiene que ver las nuevas tecnologías con tu escritura, José Luis? Bueno, a mí siempre me gustó la ficción breve. Ahí cuando yo era joven, hace como 8.000 años, salió una revista que se llamaba El Cuento de Edmundo Valadez, cuya tenía todos los números un concurso de cuento breve. Uno de los grandes orgullos es que me saqué una vez el cuento breve del cuento, y a mí siempre me ha gustado la brevedad rápida, ¿no? En inglés le ponen el short fiction, la ficción, la nanoliteratura, el cuento corto, el llevar hasta el extremo, el contar una historia con el menor número de palabras. Cuando surgió Twitter, apenas hace 3 años, no tiene tanto tiempo el Twitter, a mí me gustó mucho que tiene como una regla, no más de 140 caracteres, y fue como un disparador, tratar de contar una historia de 140 caracteres. A mí lo que más me gusta de la ficción corta es que es una escritura en cooperación, mitad lo da el autor, mitad lo da el lector, porque es un juego cómplice. Al tener tan poco espacio, se pide al lector que nos ayude, que complete la obra, que cada cuento sea como un ruido seco, pero es en la enorme caverna que es el propio lector, en todos sus fantasmas, en toda su imaginación, que empieza a rebotar el cuento. A mí me gusta el cuento súper corto porque es una manera en que el lector y yo podamos escribir una nueva historia. Otra cosa que me puede llamar la atención es que yo no sé si realmente te podamos considerar como un género, que solamente esto es un género de ciencia ficción, ¿no? Aquí yo creo que hay una mezcla de todo, un poco de género, hasta algo hay una pincelada de género negro, hay algo de ciencia ficción, mucha reflexión. Yo creo que ahí también hay un cuestionamiento, en este caso a la conducta humana. Ahora, la pregunta esencial, digamos, dentro de todo este mundo tan elástico que has hecho de la literatura, es ¿cómo te consideras tú dentro de la literatura en general mexicana? Bueno, en realidad siempre me he considerado tutti frutti, o sea, de todo un poco. En México decimos de chile, de mole y de manteca. Bueno, me pasé un poco en la manteca, pero fuera de eso, a mí lo que más me ha gustado de escribir en México, uno de los grandes problemas de escribir en México es que uno no puede vivir de su trabajo, tiene que conseguir otras entradas. Pero una de las grandes ventajas es que los editores lo dejan a uno libre. Hay un escritor norteamericano llamado David Soul, en que publicó un libro muy famoso sobre un niño malvado. Su segundo cuento fue sobre una niña malvada. Su tercer cuento fue sobre unos gemelos malvados. Su último libro es sobre cachorritos malvados. Entonces el mercado editorial comercial agarra al lector y le dice al autor, y dice, ahora vas a escribir sobre esto. Si ya pegaste como escritor de horror, solo escribirás horror. En México, como los editores no nos pelan, como decimos aquí, pues también tenemos la total libertad de escribir lo que a uno se nos antoje, ¿no?
¿qué me va a decir el editor? No te publico, ya me lo dijo. Entonces uno puede agarrar totalmente cualquier tema. Si uno quiere escribir sobre, tengo una serie de cuentos sobre Godzilla. No está bien que escriba sobre Godzilla. Sí, si a mí me gusta en ese momento, escribimos sobre Godzilla, sobre gatos, sobre fantasmas, sobre cosas oscuras, sobre cosas alegres. A mí más que nada lo que más me gusta es seguir la imaginación, seguir de pronto el destello que le da a uno, ahora sí que el ambiente. Ahorita que venía hacia Monterrey, viajé de noche, desperté, abrí la ventana y lo primero que fue el cerrote de la silla, ahí algo así como encima de la ciudad, y a mí de pronto me despertó las ideas, ¿no? ¿Qué pasaría si las montañas se movieran, ¿no? ¿Qué tendría que ser una ciudad? Cosas así. Entonces uno empieza a seguir esas líneas y uno no se pregunta, ¿será ciencia ficción? ¿Será fantasía? ¿Será metáfora? ¿Será eso? Sino que es más o menos lo que a uno en ese momento le despierta esa imaginación, o tratar de despertar esa imaginación a los lectores. Okay, yo creo que siguiendo esa dinámica sería más bien como exceder el mundo de la realidad, o lo que le llamamos realidad, no importa en este caso el nombre que le queramos dar después, ¿verdad? Como lo que comentas tú. Ahora, sobre esa parte, esa literatura que trata de exceder la realidad, que trata de volverla también elástica, ¿qué tan bien la está tomando México, ¿no? El mundo editorial mexicano? Sabemos que has tenido ciertos tropiezos, entonces me encantaría que hablaras un poco de eso, ¿no? Y por qué se han dado ciertos tropiezos y en qué condiciones tiene esa literatura que excede, digamos, a lo mejor no hablar de narcos, no hablar de otra cosa, o si lo habla, lo va a verla de una manera creativa y que todavía revierta lo que nosotros estamos viendo diariamente. ¿Cuáles son los desafíos que estás teniendo tú en este momento con eso? Bueno, ahorita el principal desafío es que no importa lo que uno imagine, siempre saldrá alguien que diga, pero la realidad es peor que la imaginación, ¿no? Si escribes de monstruos, hay monstruos reales. Si escribe uno de ciencia ficción, uno lee ahora sí que uno lee cualquier texto y hay más cosas de lo que uno puede imaginar. Hace poco en Malasia, el director de una prisión puso a todos sus prisioneros a jugar Farmville para ganar los puntitos que necesitaba para tener su granjita. Entonces de pronto uno se queda, esclavismo digital, es la primera vez que como en una prisión era lo gacho, ¿no? Tienes que jugar 24 horas y ahí estar dándole, cosechar las plantitas y demás. Entonces uno tiene que enfrentar esas cosas para, uno dice, es que al mundo se le ocurren cosas más raras, más extrañas, más oscuras que al escritor, más fantástico, sí, pero el escritor tiene que hacerlas muy atractivas para que le interesen al lector. La realidad funciona a nuestro pesar. Los escritores tenemos que pensar en nuestros lectores para llegar a ellos, para mostrarles las imaginaciones que tenemos y para que ellos también colaboren con nosotros para ver. Actualmente, siempre que hay elecciones o siempre que hay problemas, siempre nos dicen que todo es blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí. Eso es falso, ¿no? El mundo está lleno de unos gradientes de grises increíbles. Cuando uno ve una fotografía en alto contraste, blanco y negro, no ve absolutamente nada. Es cuando tiene 10,000 variedades de grises que uno puede ver la belleza implícita en cada escena. Lo que hace la literatura de la imaginación, lo que hace el horror, la fantasía, la literatura cómica, es darnos más de una perspectiva. Decir, la realidad está llena de 1000 prismas y hay que verla desde más de una manera, ¿no? En realidad es un poco para romper eso que nos dicen de ¿estás conmigo o estás contra mí? Ahora, en un mundo... Ay, gracias, Brett. No sé si se está escuchando, ¿verdad? Bueno, en un mundo donde la tecnología avanza tan rápido, sobre todo en estas épocas, ¿no? Que estábamos conversando hace ratito, una de las grandes preocupaciones que yo creo que tenemos los escritores es cómo no envejecer también nosotros tan rápido, ¿verdad? Con este mundo tan tecnológico. Ahora, dime, ¿cómo es una de tus preocupaciones o no volverte viejo a pesar de creer que vas adelantado o hablando de una época que distinta? No hay una preocupación tecnológica en este caso, que de repente me vengas a hablar
de una máquina del tiempo que inventa la computadora cuando eso se inventó hace años atrás. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo te enfrentarías a ese fenómeno? Bueno, Woody Allen decía que él quería ser inmortal, no por sus letras, sino no muriéndose. Entonces, cuando uno escribe la verdad, es muy raro porque a veces me dicen, no, tú eres de la generación de los 60, 70, 80, dependiendo, cuando no me conocen, cuando me ven dicen, no, ya eres de otra generación.